Se rompe el PRI antes del 2024. Inminente enfrentamiento interno. Irrupción y desestabilización en el partido tricolor. Se ha dado la voz y se ha abierto la conjetura de una inminente lucha interna en los adentros del PRI, ya sea de índole municipal, estatal y hasta en la propia dirigencia nacional. La irrupción de una inminente división ha dado los pasos acertados y ha dado la dádiva a una creciente lucha de poder. En estas circunstancias ya no hablamos de bloques, ya no hablamos de propias alianzas o propios indicios de unión de poder. Hablamos de la rectitud interna de un partido político. Este claro panorama ha dado de qué hablar desde la llegada de Alito Moreno a la dirigencia nacional del PRI. Dirigencia que en su momento dio mucho de qué hablar. Pero dado el panorama político que enfrentaba el partido, se optó por silenciar a las voces de irrupción y se optó por la unión partidista. Pero esta misma unión partidista cambió. Todo esto después de las humillaciones en las pasadas elecciones. Es claro que aquellas voces de descontento vuelvan a salir a la luz. Y una de esas voces en el interior del partido tricolor fue la voz del que era coordinador del Senado del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. Aquella voz que ha criticado severamente el camino por el cual Alito Moreno ha optado por llevar a su partido. Porque ciertamente el PRI ha perdido identidad, el PRI ha perdido hegemonía. Y todo esto por seguir un conflicto de intereses de parte de una serie de empresarios descontentos con la actual administración. Lo más intrigante de este acontecimiento es que el día de hoy se confirma que Osorio Chong dimitió a su cargo como coordinador en el Senado del PRI. Lo más iluminador de este mismo suceso es que esta petición fue por parte de sus propios compañeros de partido, donde el propio senador ha mencionado que este acontecimiento se ha dado por las diferencias que ha tenido con el actual dirigente nacional y sobre todo que este acontecimiento es parte de la ambición del dirigente nacional, el mismo que ha cerrado las puertas a cada voz que está en contra de la dirigencia. Aquí las palabras del ex coordinador del Senado del PRI mencionando aquellas diferencias con el actual dirigente del partido, Alito Moreno. Es ilegal. Pero yo aferrarme a un espacio en el que pues hay un dirigente que está herido, que quiere revancha, que quiere lastimar a sus adversarios, como lo hace común y cotidianamente, pues no voy a permitir entrar en ese proceso. Les dije que hicieran un escrito en el que hacían la petición formal. Y no, bueno, pues hubo la negativa del senador Añorbe diciendo, no, es que queremos que el PRI lo haga, es que queremos que venga de allá. Le dije, les evitaba yo trabajo. Pero antes de irme les dije, con el respeto debido, que qué pena me daba que se hubieran prestado a las artimañas de Alejandro Moreno. Que qué pena me daba en este momento político tan delicado del país, y particularmente que estamos en un proceso electoral en Coahuila y en el Estado de México, y que por supuesto yo no me prestaba a ello. Así que les dejé la ilegalidad, ahí están en la ilegalidad, y les dije que agradecía todo este tiempo que fui coordinador, en el que siempre provoqué la cohesión, la unidad, en el que a diferencia de otros que hoy van a incluso estar ahí, siempre les comuniqué todo, siempre tomamos decisión con ellos, siempre fuimos parte fundamental del grupo de contención. Conmigo no había cosas oscuras ni secretos, todo se los dije a mis compañeras y compañeros entonces. Hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones. Como saben, vino Alejandro Moreno aquí a conducir su acción, cuando por la mañana dijo en un noticiero que no tenía nada que ver. Vino él y dos de sus fieles colaboradores a ver que no se les saliera nada, traían un guión perfectamente estructurado,
pero bueno, no le salió como exactamente ellos querían. Y algo que hay que tener muy en cuenta, es evidente, y todos sabemos propiamente, que Osorio Chong no es una blanca palomita. Ese actuar que ha tenido el mismo Alito Moreno son prácticas que se han venido formando a lo largo del panorama político de nuestro país. Pero algo que se debe de tener en cuenta, el sistema político en México cambió. Este tipo de situaciones terminarán siendo más recurrentes de lo que uno puede llegar a imaginar. En estos momentos el más afectado en las elecciones ha sido el PRI. Pero no olvidemos que en el PAN, una de las voces que ha salido a criticar a su propia dirigencia es el propio senador Damián Cepeda. Yo sí estoy muy molesto con lo que escuché en el audio del dirigente. No me parece que sea adecuado en ningún contexto, porque se ha querido decir, es que el contexto, no hay contexto posible. La verdad es que es triste escuchar una dirigencia hablando de que la expectativa para el año entrante, a un año de las elecciones, es ganar 1 de 6 estados, cuando la dirigencia tiene la responsabilidad de ser la cabeza de la motivación, la cabeza de todos los esfuerzos, de las acciones, precisamente para que el partido esté competitivo y que pueda ir y ganar elecciones para gobernar bien. Entonces yo un poco lo que decía es, pues si esa era la opinión y si esa actitud derrotista se tenía, pues entonces ¿para qué hace una semana se busca dirigir el partido por 3 años más? Pues. Aunque con palabras más mesuradas, porque el mismo senador sabe que un conflicto interno a la luz pública dejaría aún peor a su partido de lo que ya está. Este acontecimiento debe de ser relevante, ya seas de Morena o de cualquier partido político, se debe de tener clara una situación. Debe de existir un partido de oposición, sobre todo que sepa argumentar, que sepa debatir y que sepa dialogar ante cualquier panorama político que pueda existir en el país. Hay que tener en claro un panorama. Después de López Obrador, la circunstancia política de Morena puede llegar a sufrir una serie de tambaleos. Teniendo en cuenta un panorama optimista, llegar a tener el control de las 2 cámaras y contar con gran parte de los gobernadores a nivel nacional. Una situación es clara. Si no se cuenta con una oposición a la altura, la realidad es que Morena podría ponerse el mismo pie. Y regresar a aquello que se niega a morir puede dejar muchas secuelas que podría llegar a afectar al país. México necesita una serie de políticos a la altura, añejados y liberales, capaces y adecuados, gente sin ambición y sobre todo sin conflicto de intereses. Dado lo que respecta a la actualidad política de la oposición, es que terminará siendo una bomba de tiempo, sobre todo por callar aquellas voces que piden un cambio a sus propias dirigencias. Terminarán pagándola en estas y en venideras elecciones. Y por la parte de Morena, debe de existir cabeza y sobre todo reflexión a la hora de escoger a los candidatos, porque en la actualidad y en la realidad, es que la actual dirigencia ha optado por alinear a los cartuchos quemados. Y la propia oposición que está en los adentros del partido que dirige el propio John Ackerman es solo una pequeña fracción radical, sobre todo que apoya políticas que nunca han funcionado, dando así una aclaración, que aunque el tiempo haya manchado a López Obrador como un supuesto dirigente de izquierda, la realidad es que su gobierno ha tenido muchos de los principios liberales. La propia desarticulación del peso financiero que representaba en esos momentos el gobierno a los ciudadanos. La aferrada idea de no subir los impuestos ni tanto al consumidor ni a los propios empresarios. El respeto a gran parte de las inversiones internacionales y dando marcha al progreso con la aceptación de toda inversión en beneficio del país. López Obrador es un nacionalista con principios liberales. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy de mi parte. Les agradecería mucho que me regalaran un muy buen like y que se suscribieran al canal. También me ayudaría mucho que compartieran el video. Yo soy Jarocho TV y nos vemos en el próximo video.